Bienvenidos a la Casa del Derecho. Hoy estamos en el plató de Economies and Juris con Tomás Villatoro. Tomás es socio de Procesal y ADR en USA Equitas Trial Lawyers. Tomás dispone de casi 30 años de experiencia liderando procedimientos judiciales y arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, en sectores tales como la distribución, la construcción, financiero, turístico, entre otros. En el área de la mediación ha intervenido con éxito en varias decenas de procedimientos, bien como mediador, bien como abogado de parte. Es miembro de las comisiones de mediación del CEIA y del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, CEMEN, donde forma igualmente parte de la Comisión de Designación de Mediadores. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días, Yajaira. Muchas gracias por la invitación a Economic and Juris, así como también por tu atención. No son más de 30 años, son casi 30 años, que soy mayor, pero no tanto. Pero sí, efectivamente, nuestro despacho está dedicado sobre todo al área procesal y ADR, resolución alternativa de conflictos, entre los que se encuentra pues, el arbitraje y la mediación, que es lo que nos trae aquí. Quiero aclarar simplemente que mi intervención como mediador no son 30 años, son 30 años como abogado, pero como mediador son alrededor de 12 años. Estupendo, Tomás. Gracias por las aclaraciones. Entonces, vamos a comenzar. Primera pregunta, cuéntanos, ¿qué hace que la mediación sea una herramienta clave para resolver conflictos empresariales, especialmente frente a procesos judiciales internacionales? Bien, más que internacionales, entiendo que te refieres a la tradicional, ¿no? Al tradicional procedimiento judicial. Sí, vamos a ver, desde mi punto de vista, la mediación tiene varias ventajas frente a la resolución de conflictos desde el punto de vista judicial. La primera de ellas es que son un proceso autocompositivo, es decir, son las propias partes las que adoptan una solución tras una negociación, ayudados, eso sí, por la colaboración de un tercero, que en este caso es el mediador. El mediador no hace juicios de valor, el mediador no da la respuesta, no da el resultado, pero sí ayuda a las partes mediante la utilización de determinadas herramientas para que ellas se acerquen, generar un ambiente, un clima de confianza y puedan de esta forma llegar a acuerdos. Esa sería la primera ventaja. Pero hay más, como puede ser, por ejemplo, el asunto de la confidencialidad. A diferencia de los procedimientos judiciales, y estoy precisamente en un medio que lo que trata es de conocer e informar sobre cuáles son la situación de los procedimientos judiciales, en el ámbito de la mediación hay absoluta confidencialidad y su vulneración está especialmente castigada. Con lo cual, sobre todo en discusiones o debates entre empresas, lo que se trata es de que la gente, de que el resto de la sociedad no tenga conocimiento de la posible existencia de ese conflicto, con lo cual es una ventaja importante en el ámbito empresarial la confidencialidad. Pero también hay otras ventajas más, como puede ser el asunto de la rapidez, a diferencia, obviamente, de los procedimientos judiciales que todos conocemos. Cuál es la situación, ¿no? A día de hoy un procedimiento judicial en primera instancia no va a durar en menos de 1 o 2 años, eso en primera instancia. Luego tenemos las apelaciones, las posibles casaciones, etcétera. Es que un procedimiento de mediación normal se puede resolver en plazo de semanas o como mucho un par de meses, no suele ir más allá, salvo en circunstancias excepcionales, con lo cual permite a las empresas y a las personas que forman parte de las empresas afectadas por el conflicto no tener que dedicar toda su energía a estar continuamente preocupadas por ese conflicto. Podemos añadir también un elemento muy importante desde mi punto de vista, que es que la mediación te permite el mantenimiento de las relaciones. Porque si hay un acuerdo, obviamente esas empresas van a mantener la relación, es muy probable que puedan mantener la relación. Pero si no hay un acuerdo, en caso de ruptura, por lo menos se han sentado delante de una mesa y han tratado no solamente de sus posiciones ante un tercero, que puede ser un juez y que va a decidir por ellos, sino que también internamente han tenido conocimiento, han podido conocer cuáles son los intereses de la otra parte y conversar sobre ellos de una forma razonable. Luego
añadiría el asunto de la economía. Los costes de la mediación son muy limitados, ¿no? Son costes que se ajustan a los que establezca en su caso la administración, el órgano administrador de la mediación, y luego también los honorarios de los mediadores, que normalmente se fijan por un criterio horario sumamente razonable y que se suele pagar a medias entre ambas partes. Incluso los honorarios de abogados pues están más limitados, porque al final se circunscribe a semanas o meses de trabajo. Con lo cual, efectivamente, son muchas las ventajas que presenta, desde mi punto de vista, la mediación sobre la resolución de conflictos en el ámbito judicial. Perfecto, Tomás. Partiendo de esta base, digamos, y al hilo de lo que estás explicando, me gustaría entrar en los casos complejos, ¿no? Como aquellos que se relacionan con incumplimientos contractuales o restricciones legales. ¿Cómo logra la mediación ofrecer soluciones prácticas y efectivas? Pues mira, te voy a comentar un ejemplo que para nosotros fue bastante significativo, era un asunto sumamente complejo. Nosotros en nuestra firma ejercemos como administradores concursales, no es mi caso, pero hay compañeros que sí lo hacen, y en un procedimiento de administración concursal de una conocida empresa tecnológica española, en la que había parte del accionariado eran españoles y otra parte eran de un país asiático. Cuando nos nombraron administradores concursales, percibimos que había cruce de arbitrajes internacionales muy complicados, muy complejos, muy onerosos, que lo único que estaban provocando era que ambas partes y la propia empresa se estuviera dejando muchísimos millones de euros, lo cual además terminaba por perjudicar tanto el desarrollo del concurso y la posibilidad de alcanzar un convenio o, en su defecto, una liquidación ordenada de esta empresa tecnológica. Lo que planteamos desde la administración como administradores concursales era la posibilidad de celebrar una mediación entre los socios españoles, los socios asiáticos y nuestra administración concursal ante un mediador ad hoc, designado ad hoc, que además era también de otro país de la zona asiática, y tras un par de semanas quedó perfectamente resuelto el asunto, con una intervención muy loable por parte del mediador y una participación tanto de los abogados como de las partes, que eran muy sofisticadas, a la hora de mostrar su voluntad por intentar alcanzar un acuerdo. Eso, además, unido al hecho de que al final los socios asiáticos ingresaron una cantidad a la que se llegó a un acuerdo, y permitió que en el concurso se pagaran a los acreedores conforme a la prelación de créditos, lógicamente prevista por la ley concursal. Fue un notable éxito que el juez de lo mercantil que llevaba el asunto, que tramitaba el asunto, descubrió la mediación. O sea, vino a descubrir la mediación y nos agradeció muchísimo el que hubiéramos optado por esa vía alternativa de resolución del conflicto. Entiendo que incluso, en este caso, un juez, un magistrado, se puede sorprender de la mediación, ya sea por la eficacia que puede, digamos, implicar en un proceso complejo y sobre todo internacional. Entonces, aquí, este punto en concreto me viene genial, porque, vamos a ser honestos, ¿influye la diferencia cultural a la hora de gestionar un caso a través de la mediación o no juega un papel importante? Sí, hombre, evidentemente influye el que haya diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes sociedades, todo influye, pero qué mejor fórmula para entender o para llegar a un acuerdo entre esas diferencias existentes que ir a un mediador que va a intentar aglutinar los intereses, las perspectivas que puede tener precisamente cada una de las partes como consecuencia de esas diferencias. Un juez no lo va a poder hacer. Claro. Un mediador sí lo va a poder hacer, porque un juez lo que va a hacer es, desde un punto de vista unilateral, va a tener que tomar una decisión sin tener en cuenta para nada, no puede tener en cuenta para nada esas diferencias sociales. Podrá tener en cuenta las diferencias contractuales o legales, pero no esas distintas perspectivas, ¿no? Y luego la mediación, precisamente porque las herramientas de las que se sirve un mediador tienen mucho que ver con la confianza, con la escucha activa, con generar ese ambiente, con la
amabilidad, con el trasladar mensajes positivos a ambas partes o interpretar las posiciones y los intereses desde una perspectiva positiva para que la entienda la contraparte, creo que eso es sumamente útil y permite alinear o acercar esas diferencias culturales, sociales, de lenguaje, etcétera. Entiendo yo que el perfil del mediador, independientemente del país, tiene esas características que hacen distintivo, ¿no?, esta figura dentro del sistema, ¿no? Da igual que seas de Asia o Latinoamérica o Europa, que si eres mediador se da por hecho, ¿no?, si se me permite dar por hecho en derecho, que eres una persona que escucha, una persona que tiende a tender esos puentes, ¿no?, antes de generar más conflictos, ¿no?, y por tanto puede ser una solución. Considero aquí otro punto clave que vendría a ser el rol que hace la mediación a la hora de conservar esas relaciones comerciales, incluso cuando hay conflictos. No sé si tendrías algún ejemplo o entrar más en esta cuestión. Sí, o sea, efectivamente ha habido multitud de casos de mediaciones en las que he intervenido en las que se ha producido un acuerdo que como consecuencia de ese acuerdo las partes han podido mantener la relación. Se da mucho en aquellos sectores en los que hay una discusión entre proveedor de servicios o proveedor de materiales y cliente, que hay un problema de interpretación del contrato y resulta que, claro, el cliente dice, vamos a ver, somos un sector muy reducido. Es que tengo 3 proveedores de esto, no hay más. O al revés, el proveedor dice, es que nuestro sector efectivamente es muy limitado y los clientes son 2 o 3. Si me quedo sin este cliente o si me quedo sin este proveedor, es que el siguiente paso es que termino teniendo que cerrar yo mi empresa. Con lo cual, efectivamente, qué mejor que la mediación, que es la fórmula o la vía dentro de los métodos de alternativa de resolución de conflictos, es una de las vías que permite, con la intervención de un tercero, que se mantengan esas posiciones, con esa escucha activa, esa serie de herramientas que, como bien decías en tu reflexión anterior, tiene mucho que ver con el carácter del mediador. El mediador tiene que reunir como consecuencia de, primero, su propia personalidad y, segundo, también por el aprendizaje de las técnicas, de las herramientas propias de la mediación, va a aprender esa serie de técnicas que va a permitir generar ese ambiente que facilite el posible acuerdo entre las partes, ¿no? Y, por tanto, llegar a mantener como consecuencia de ese acuerdo el que las partes puedan seguir relacionándose entre ellos, seguir teniendo vínculos contractuales, ¿no? Uh-huh. Si te vas a un procedimiento judicial o un arbitraje que terminan con una condena o una resolución a favor de una u otra parte, en todo o en parte, con posibles condenas en costas, pues es muy difícil reanudar o retomar la relación con ese cliente proveedor, ¿no? Vamos, que a menudo la mediación es ya no solamente necesaria, sino el camino para poder continuar, ¿no?, operando tú tanto como a nivel empresarial, ¿no?, sobre todo en situaciones como las que nos está comentando hoy Tomás. Y bueno, aunque esta entrevista es atemporal, porque al final la mediación es una herramienta que ha venido para quedarse y que no solamente es de ahora, sino que tiene toda una historia. Estamos en enero de 2025. Uh-huh. Sabemos que este año trae muchísimas novedades legislativas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Uh-huh. Por tanto, Tomás, ¿qué destacarías de lo que nos espera este 2025? Bien, antes de hablar de la famosa ley de eficiencia procesal que tanto ha costado pergeñar y aprobar, sí apuntaría 2 cosas muy rápidas. Una, que creo que hay que ir viendo la evolución en cómo va a afectar la inteligencia artificial a la mediación, porque creo que puede ser un elemento que cada vez influya más, no solamente a la hora de recopilar documentación e información por las partes de cara a negociar. Yo ya he visto en algún ejemplo de cómo funcionaría una mediación con inteligencia artificial y te quedas absolutamente sorprendido, cómo sería. Eso va a ser algo más a futuro. Creo que también se va a producir el desarrollo de la mediación en áreas que cada vez tienen más desarrollo, valga la redundancia, como es el asunto de la sostenibilidad. O sea, ahora va a tener que haber más mediación a la vista de la aplicación de las nuevas normativas
y las directivas y la transposición de directivas en materia de sostenibilidad. Y luego, en lo que es el acuerdo, proyecto, bueno, definitivamente ley estrella de eficiencia procesal, independientemente de que para los que formamos parte de las comisiones de mediación no sea una ley perfecta, o por lo menos desde mi punto de vista, porque ha dejado muy abierto cuáles son los métodos alternativos de resolución de conflictos, es decir, vale una negociación, vale una conciliación. Claro, la conciliación, bueno, pero una negociación al final, a ver qué permiten como negociación. Pero volviendo en lo que entronca a la mediación, desde luego va a ser fundamental su aplicación, porque ahora se establece como un requisito de procedibilidad, de tal manera que no se va a admitir la presentación de una demanda a trámite a partir de principios de abril, si previamente no se ha intentado la mediación, la conciliación, la negociación y se acredita documentalmente. Lo cual va a suponer, desde mi punto de vista, algo positivo, y es que va a expandir la aplicación de la mediación, que en nuestro país, desgraciadamente, hasta la fecha, pues ha sido mucho menor de lo que debiera y sobre todo si atendemos al derecho comparado a lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Aquí una puntualización, me gustaría preguntarte también ¿por qué crees que no se ha dado este paso? Es decir, ¿por qué no se ha trabajado hasta ahora o se ha puesto como un punto clave la mediación en la agenda, ya sea política o empresarial? Pues es una pregunta difícil de valorar. Yo creo que en nuestro sistema jurídico somos uno de los países en los que la litigiosidad es más elevada. Podía haber grupos en los que estaban en contra de la mediación porque entendían bien que se les privaba de una serie de funciones, bien porque con la mediación, si se resolvían los asuntos de forma rápida, eficaz, eficiente y demás, pues podían cobrar menos honorarios. Siempre ha habido algunas oposiciones, ha habido gente que no ha sido nada creyente. Es verdad que ha habido prácticas anteriores en las que no han sido muy útiles, como el asunto de la conciliación anterior, de la normativa anterior, de tal manera que no ha habido mucho creyente hasta la fecha, y era un obstáculo. La realidad es que ahora, como quiera que se ha demostrado el absoluto colapso que tienen nuestros juzgados, los propios jueces, yo creo que una gran mayoría, siempre ha habido algún creyente entre en el ámbito judicial, y que además ha empujado bastante por su promoción, pero los propios jueces se han dado cuenta de que, oye, esto hay que ir descargarlo porque es que si no tenemos un atasco monumental, cada vez hay más retraso, cada vez hay más procedimientos, se inician más litigios, el número de expedientes crece y claro, una sobrecarga de trabajo con los límites económicos del Ministerio de Justicia, de presupuestarios, pues han decidido, oye, pues es el momento, tiene que ser el momento. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Eso siempre. Al final entiendo desde mi punto de vista que las personas se entienden, valga la redundancia, hablando y dialogando y llegando a puntos en común. Y qué mejor que la mediación. Ahora, para finalizar, quería preguntarte sobre los medios de comunicación. ¿Crees que también tenemos un rol, ya que estamos en la Casa del Derecho y también Economist and Juris como medio de comunicación, en educar y promover la mediación? ¿Puede ser atractivo y también un rol importante a la hora de trabajar conjuntamente con el sistema judicial para ayudar a agilizar, ¿no?, todos estos procesos que se están atascando? Totalmente de acuerdo. Yo creo que los medios de comunicación y vosotros, que sois un medio especializado en el ámbito jurídico, podéis hacer mucho. O sea, podéis hacer mucho, tanto como dices, a la hora de relacionaros con el Poder Judicial, yo creo que como a la hora de informar qué es la mediación. Tenéis una oportunidad ahora con la aprobación de la ley enorme. Esto va a suponer además un periodo transitorio, con lo cual esa información sobre la transitoriedad, sobre las dudas que surgen como consecuencia de la aplicación de la transitoriedad, sobre cómo se va a regular el sistema, por ejemplo, de costas, si hay mediación, no hay mediación, si hay medidas cautelares en un asunto, como vosotros os encargáis de poner
a la sociedad en relación con expertos jurídicos, ahí tenéis un nicho para poder informar. Y luego hay un elemento que quizá desde mi punto de vista puede ser más naif, pero como yo soy un verdadero creyente en la mediación, que es el tema de la educación, que también tiene que ver un poco con tu pregunta anterior. ¿Por qué la mediación hasta ahora no ha terminado de funcionar como debiera? Probablemente porque no nos han educado desde pequeñitos a utilizar la mediación, cosa que ocurre en otros países. En los países nórdicos están acostumbrados a que los niños, desde que tienen 3 años, están aprendiendo técnicas, herramientas de mediación y aplicándola, e incluso en las soluciones en los propios colegios internas. Pues qué mejor, ¿no? que también hagáis publicidad, un poco de adoctrinamiento positivo a la hora de establecer una cultura de mediación. Y aquí estaremos, ¿no? Sobre todo dando pie a profesionales como tú, Tomás. Un gusto tenerte aquí en la Casa del Derecho. Y por favor, queda también abierta otra visita para que junto con otros profesionales continuemos hablando sobre la mediación y sobre todas estas cuestiones que considero que no solamente es una oportunidad, sino un deber informar y también poner sobre la mesa que hay cuestiones que quedan pendientes, que podemos hablar, que podemos dialogar sobre ellas sin ningún tabú y que, por supuesto, Tomás, me gustaría saber qué es para ti la mediación. Bueno, se puede definir en una frase que podría ser que para mí es la forma más amable, humana, efectiva y a largo plazo de resolver las disputas. Muchísimas gracias, Tomás, por estar hoy aquí en la Casa del Derecho hablando sobre mediación y sobre las cuestiones más importantes que van a impactar este 2025. Muchas gracias, Tomás. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Yajaira, por la invitación. Ha sido muy agradable.